Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pacífico al Día, siendo exactamente las 17:17, siendo hoy lunes 12 de noviembre y con un clima bastante bipolar. Le damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Pacífico al Día. Tengo a Joshua, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien también. Profesor Rodrigo, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, lamentablemente con las inclemencias de este clima bipolar, como estaba diciendo Felipe, llegará en un par de minutos más, así que bueno. Ayer se cumplieron 100 años del fin de un evento que realmente cambió el mundo como lo conocíamos, que fue lo que se llama la Primera Guerra Mundial. Como decía, fue el centenario del fin de la guerra y vamos a comentar un poquitito cómo han sido estos 100 años post Primera Guerra, Primera Gran Guerra, como se le dice, ¿cierto, profesor? Así es. Es una guerra que duró prácticamente 5 años. Comienza en 1914 y el punto inicial es el asesinato precisamente del archiduque, y esto generó una disputa entre Serbia y Rusia, y finalmente se van involucrando países de Europa Occidental. Entonces, que en este caso Francia, Alemania y finalmente Inglaterra. Esta fue una guerra de trincheras prácticamente. Fueron los primeros escenarios, y ahí vemos que se inicia como la guerra moderna, porque entra la aviación también, también los bombardeos, ya se utilizan armas de fuego propiamente tal. Y ayer 11 de noviembre precisamente de este año se celebró este centenario del armisticio que puso fin a esta primera guerra, y en París se organizó y reunió a los principales líderes mundiales. Se organizó precisamente esta conmemoración. Estuvo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y estuvo Donald Trump, Angela Merkel y Theresa May, en un encuentro que es histórico. Trump se encuentra para conmemorar estos 100 años en la capital francesa, y también la idea es, por supuesto, que es tratar de promover la paz a nivel mundial. Siempre y constantemente estamos viendo cómo el mundo a veces tiene que ir recordando tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que las guerras siempre han existido. Si no es una conflagración entre países, finalmente pueden ser 2 o 3 países. Actualmente en el mundo siguen habiendo guerras, tanto internas como entre países, y particularmente las guerras que son muchas veces internas dentro de cada país son tan o más violentas incluso que las guerras que podrían haber entre 2 países. Bueno, por supuesto que se trata de la primera vez que los máximos responsables de ambos países visitaron juntos el emplazamiento que también sirvió como escenario 2 décadas después de la capitulación de Francia ocupada ante la Alemania nazi de Adolf Hitler. Hemos sembrado juntos las semillas de la paz. La paz es algo precioso, nunca hay que darla por sentada. Con este mensaje, la Unión Europea comenzó ayer domingo la conmemoración de estos 100 años del armisticio de 1918 y puso punto final a la Primera Guerra Mundial, que tuvo París como escenario en una ceremonia que estaba llena de líderes mundiales. 100 años ya han pasado desde ese acontecimiento. Bueno, yo creo que por lo reciente, entre comillas reciente, la Segunda Guerra Mundial suele tener más renombre, por ponerle un apodo, pero la Primera Guerra Mundial fue algo en su época, no sé si decir revolucionario, pero sí que hizo un cambio Sí. Mental en la sociedad también, aparte de la tecnología. Sí, lo que pasa es que las guerras a la larga, o sea, cuando se pone en movimiento una maquinaria de guerra, lo que más gana ahí es la industrialización. Es decir, la forma se van haciendo armas. La aviación creció bastante. Si ustedes revisan de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, los cambios que hubo en la tecnología aérea fue impresionante, y donde los alemanes aprovecharon todo eso para ir mejorando toda su infraestructura bélica, y eso lo aprovecharon bastante bien ese país en particular.
Después se supo que una de las intenciones que tenía precisamente, y todo esto por situaciones más bien de carácter económica, nosotros nos vamos a ver que después de la Segunda Guerra Mundial, una de los intereses que tenía Alemania era reconstituir este imperio austrohúngaro. Pero para eso tenía que apropiarse a través de una manera, utilizando una ideología en particular, a llegar a conquistar precisamente estos territorios que no solamente era Europa, también estamos hablando de África. Si ustedes me lo permiten, yo creo que la guerra de la Primera Guerra Mundial fue un poco más cruenta o cruel que la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Claro, porque los campos, porque no había como una... si bien es cierto, era mucho más crudo. Muchas veces los muertos quedaban ahí regados en los campos de batalla. Eran en condiciones bastante complicadas, el invierno europeo es mucho más duro, y eso implicaba necesariamente tener tropas que muchas veces enfermaban en esos lugares, no tenían recursos para movilizarse, las batallas se hacían quizás en las peores condiciones. Entonces era bastante crudo el desarrollo bélico de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Y la infraestructura, por supuesto, que va cambiando, es decir, hasta incluso después de la Segunda Guerra Mundial, a lo que tenemos hoy día, estos aviones supersónicos, los F-16, que nuestro país también tiene, eso es un cambio importante, es decir, hoy día las guerras se ganan desde el aire prácticamente. Igual, curiosamente, las dos guerras mundiales tienen como gran perdedor a Alemania. Exactamente. Pero también eso implicó muchas cosas, un cambio de mentalidad de los europeos respecto a lo que es la guerra. Es decir, para ellos es importante el tema de la paz. La Segunda Guerra Mundial fue mucho más extensa en términos de territorio, no solamente abarcó Europa, también Estados Unidos, también Japón, también África, y eso implica necesariamente una cuestión territorial que era mucho más amplia que la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se circunscribió solamente a Europa. Por supuesto que hubo menos gente que murió, pero también estábamos confrontando precisamente a colosos bélicos. Estamos hablando de Rusia particularmente. Claro, pero bueno, 100 años ya. Sí, es harto. Es harto. Bueno, también además de lo que fueron esta conmemoración de los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial, también lo más reciente en lo que Estados Unidos se refiere fueron las elecciones legislativas que hubo la semana pasada. ¿Cierto, profesor? Sí, hubo elecciones la semana pasada y se hablaba de una marea azul, ¿ya? Que ojalá fuese la Universidad de Chile, pero no, era el Partido Demócrata. El Partido Demócrata ganó en la Cámara de Representantes particularmente, es decir, se renovaban 435 puestos o cargos en la Cámara de Representantes, la totalidad, y se renovaban 35 puestos de senador en el Senado norteamericano. ¿Qué ocurrió acá? Se esperaba que tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes ganaran precisamente los demócratas, y eso precisamente no ocurrió, ganaron solamente en la Cámara de Representantes. Se habla de elecciones que tienen un carácter bastante interesante en el sentido que en la Cámara Baja de Estados Unidos llegó mayor diversidad de personas, precisamente estamos hablando, llegó la primera mujer islámica como a la Cámara de Representantes, nos vamos a encontrar que llegaron muchos profesionales, jóvenes, y que eso es interesante porque eso está hablando de una diversidad. En cambio, en el Senado de Estados Unidos, el asunto ahí quedó casi, no les voy a decir empatado, los demócratas tienen 46 senadores y 51 los republicanos. Bien, hay varios triunfos significativos. Ante esto surge la duda respecto de si la efusiva celebración del mandatario está acorde a lo que ocurrió o si es más bien excesiva.
El triunfo en lo que respecta al Senado, los números son categóricos. El Partido Republicano continúa con la mayoría, quedándose con 51 escaños e impidiendo así el deseo de los demócratas de romper esta desigualdad. Una cosa interesante, yo tenía acá algunos datos que nos trae el diario El País de España, que hay varias cosas importantes que hicieron que los demócratas de alguna otra manera pudiesen ganar en la Cámara de Representantes. Uno de ellos precisamente esta suerte de rechazo de la ciudadanía y de los demócratas a las políticas migratorias de de Trump. Dije así, Barack Obama, de Donald Trump, y también de su política en el ámbito sanitario, en el ámbito de la salud. Por lo tanto, eso es algo que ha movilizado las fuerzas en el Partido Demócrata. Y también una cosa importante, se gana en sectores, o más bien dicho, en distritos donde hace ya bastante tiempo los demócratas no eran favoritos, por ejemplo en Nueva York, Texas, Illinois o Virginia, y también victoria en sectores industriales como Michigan y Wisconsin. Por lo tanto, eso permite también que los demócratas ocupen, en este caso, 219 asientos en la Cámara de Representantes. Y también señalar que también esta ola feminista del Me Too permitió que muchas mujeres pudiesen votar también por representantes que alzaban esta bandera de lucha y que permitiera también la llegada de un buen número de mujeres a la Cámara de Representantes. Otras cosas interesantes, se rompieron otras barreras invisibles. Por ejemplo, el primer gobernador abiertamente homosexual del país salió electo en Colorado, Jared Polis. Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York se convirtió con 29 años en la mujer más joven elegida nunca antes en la Cámara de Representantes, y la victoria de Rashida Tlaib en Michigan, que significó la llegada de la primera mujer musulmana al Capitolio. Por lo tanto, ahí tenemos como claro un poco este panorama, que es bastante interesante, lo cual va a hacer que cuando el presidente Trump quiera ingresar algún proyecto de ley a la Cámara de Representantes o al Senado, etcétera, va a implicar necesariamente una negociación importante con los demócratas, y probablemente muchas de las políticas a las cuales él ha puesto empeño, en este caso Donald Trump, van a ser un poco más dificultosas. O sea, le van a pasar facturas. Es muy probable, la política suele ser así, es decir, cuando no estamos de acuerdo con algo y no hay las herramientas, y muchas veces uno considera que hay situaciones que son injustas, a veces cuando se ganan elecciones, en este caso en el Congreso, en la Cámara de Representantes, lo más probable es que tengamos precisamente, no necesariamente una pasada de cuentas, pero sí se pueden colocar las cosas más bien en equilibrio. Así que se va a poner interesante estos 2 años que le van quedando a Donald Trump en su mandato, y eso va a ser interesante que nosotros lo podamos ir viendo en el transcurso del tiempo, sobre todo teniendo ya una posición importante en la Cámara de Representantes. Muy bien. Bueno, entonces con esto damos por finalizado el primer bloque del programa, pero a la vuelta volvemos con todo lo que fue la final de la Copa Libertadores y otros resultados del deporte nacional. Yo soy Gianfranco Gatti, me cambié aquí a la Universidad del Pacífico a estudiar publicidad. Estoy súper feliz con el ambiente, con la gente, con la escuela, con todo. Se nota que hay experiencia detrás de todo lo que se hace aquí en la universidad. Intentan ayudarte de todas las maneras posibles y son todos súper como acogedores en general. O sea, yo estoy súper feliz acá y me siento mucho más parte de la universidad que en la universidad. Síguenos, Universidad del Pacífico, admisión 2013, creatividad para emprender. Así que, tal como dije, estamos de vuelta aquí en Pacífico al Día. Le damos la bienvenida a Felipe, que llegó. ¿Qué tal, Felipe? Muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo están ustedes?
Muy Bien, bien. hasta que llegaste tú. Bueno, nos vamos al tiro, yo creo que al partido más esperado del último tiempo, lo que fue la final de ida, quiero decir, la final de ida de la Copa Libertadores de América, en donde Boca Juniors recibió en el estadio La Bombonera a su archirrival River Plate. Ahí está, con arbitraje del chileno Roberto Tovar, se dio por iniciada la final de ida de la Copa Libertadores. Ahí tenemos a Ramón Ávila, que luego de un frustrado remate con rebote el arquero hace el 1-0. Ahí está, le rebotó el arquero y se la dejó servida para que definiera. Ahí vemos a Carlos Tevez festejando lo que fue la apertura de la cuenta. Está Ramón Ávila, como decía, el hombre que abrió el marcador en La Bombonera en Buenos Aires. Ahí, pero un minuto después, Lucas Pratto empató el partido con este derechazo cruzado, que dejó sin opción al portero Rossi. Exactamente un minuto después del gol de River, como les estaba diciendo. Entonces tenemos que, ahí está la repetición. Y ahí tenemos al exjugador de la Universidad Católica haciendo el gol del empate. Un partido con, como está diciendo, arbitraje del chileno Roberto Tovar, que la verdad, un muy buen arbitraje, nada que decir. Luego tenemos a Darío Benedetto, que hace el 2-1 un poquitito antes de que se terminara el partido. O sea, el primer tiempo, quiero decir, ahí un testazo, cambia de dirección totalmente la pelota y desbalancea el asunto para Boca Juniors. Ahí está la repetición, ahí el sutil cabezazo de Benedetto hace estéril la volada del arquero Franco Armani. Pero todo cambió en el segundo tiempo cuando centro del jugador de River Plate y autogol de Carlos Izquierdos, el jugador de Boca Juniors. Así a simple vista se ve como si fuera gol de Lucas Pratto el que cabecea, pero en verdad fue el jugador de Boca, Izquierdos, quien cabecea y manda la pelota dentro de su propio arco. Está justo el gol de River, justo al lado de la hinchada de Boca Juniors. Bueno, se da por finalizado entonces el primer partido de la Copa Libertadores. El segundo partido va a ser el sábado 24 de noviembre en el Estadio Monumental de River Plate. Así que bueno, vamos a ver cómo es la cosa, cómo termina todo. Hablando de finales, también se jugó, vamos a cambiar radicalmente a nuestra realidad. Ayer se jugó el sábado también se jugó la final de ida de la Copa Chile. Palestino venció por 1-0 al Audax Italiano de visita en el estadio municipal, en el estadio Bicentenario de la Florida. El gol fue de Diego Vallejos en el minuto 90+1. Quedaban un par de minutitos para que el partido terminara y la cosa se desbalanceó a favor de Palestino. La vuelta va a ser el sábado 17 en el estadio municipal de La Cisterna a las 5 de la tarde. También nos pusimos al día con el campeonato nacional porque la U jugó su partido pendiente contra San Luis de Quillota y en un partido emocionante en los últimos 10 minutos terminó ganando por 2-1. El 1-0 fue obra de Matías Rodríguez en el minuto 51 y en el minuto 87, después de un infantil foul de Johnny Herrera al jugador de San Luis, penal, minuto 87 lo cambia por gol Mauro Caballero y en el minuto 90+4, también quedando minutitos para que se acabara el partido, Gonzalo Espinosa también de penal desbalanceó el partido a favor de la Universidad de Chile, que queda a 2 puntos del puntero. Entonces ahí tenemos la tabla actualizada, tenemos que la Católica está con 55 y la U ahí está. Sí, ahí está, ahí peleando el título. Peleando el título a 2 puntos de la Católica. ¿Quién iba a pensarlo que en este último tiempo se iban a dar vuelta las chances? Exactamente. Y tomando en cuenta que hace un mes y medio atrás la U estaba sexto, sí, y ahora está segundo. La Católica para ser campeón tiene que ganar los 2 partidos que le quedan. La U para ser campeón tiene que esperar que la Católica o se caiga o pierda o empate uno de sus 2 partidos que le quedan y ganar los 2 partidos que les quedan, que es contra Iquique y cierran contra Curicó. Así que yo creo que, bueno, la Universidad de Concepción también está ahí, puede dar la sorpresa, pero
el mismo entrenador de la U de Conce dijo que su prioridad no es ser campeón, así que bueno, yo creo que la lucha está entre, bueno, curiosamente está entre los 3 equipos universitarios el campeonato, pero yo creo que el título está entre la Católica y la U. También tenemos que la Roja femenina venció históricamente, un triunfo histórico, venció 3-2 a Australia. Y bueno, como estaba diciendo, lograron un triunfo histórico por 3-2 en calidad de visitante en Australia, en el Panthers Stadium, en el primer duelo amistoso disputado en la gira que está haciendo la Roja femenina en el país oceánico. Las Matildas, como es conocido el equipo local, abrió la cuenta a los 9 minutos a través de Emily Van Egmond, pero Francisca Lara es quien la empata a los 20 minutos de partido, 21, y este es su gol número 20 en la selección femenina, es la máxima goleadora en la historia de la Roja femenina. Francisca Lara, como estaba diciendo, ahí está la repetición de su gol. Luego, Carla Guerrero marcó el segundo tanto para la selección femenina de Chile. Luego este centro de su compañera, las dirigidas por José Letelier, se estaban poniendo en ventaja. Y tenemos también que hay otra reiteración del gol, el gol de Carla Guerrero. Como está diciendo, tenemos también de que la jugadora de Colo-Colo, Yesenia Huenteo, puso el tercer gol y el 3-1 para la selección chilena. Como está diciendo, un triunfo histórico para la Roja femenina. Entonces ahí están las repeticiones del gol de Yesenia Huenteo. Y el descuento del sexto equipo del mundo, según el ranking FIFA, o sea, la selección de Australia femenina, fue también de la misma Emily Van Egmond, que fue la misma encargada de abrir la cuenta el día sábado. Sí, así que ahí está la Roja femenina haciendo historia. Ya hicieron una muy buena Copa América a principio de año y también clasificaron al Mundial Femenino por primera vez, así que bueno, esta selección femenina da para mucho que hablar. Pero también tenemos nómina de la selección masculina y es una nómina un poquitito polémica porque el profesor Rueda llegó a Chile diciendo que venía a buscar el recambio, pero ahora está llamando a jugadores que tienen una edad muy alta en vez de su discurso de llamar a jugadores jóvenes y gente que realmente por juego no debería estar en la selección. Tal es el caso de Marcos Volados, que es el jugador de la Católica, Andrés Vilches también, Esteban Paredes, que no ha hecho unos buenos partidos estos últimos 3 meses y, bueno, curiosamente llamó a 4 arqueros cuando deberían ser 3, pero bueno, la Roja va a jugar el día viernes un partido amistoso contra Costa Rica y el martes contra Honduras. El partido contra Costa Rica va a ser en Rancagua y el contra Honduras va a ser en Temuco, así que vamos a ver qué pasa con los últimos 2 partidos de la selección chilena en lo que va del 2018. Estamos de vuelta acá en Pacífico al Día y como le estábamos comentando, hace menos de 1 hora y media se confirmó el sensible fallecimiento de Stan Lee, el cofundador, mejor dicho, de Marvel Comics. Y lo ponemos acá en la sección de cine porque, bueno, Marvel Comics ha sido todo un éxito en lo que son sus personajes en el mundo del cine. Además de que Stan Lee también aparecía en todas las películas, hacía un cameo. Y Stan Lee fue creador de grandes personajes como Iron Man, Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, X-Men, etc. Así que, bueno, una gran pérdida en verdad para el mundo del espectáculo. ¿Cierto? Sí, Stan Lee, que fue el creador de Marvel Comics, algunas de sus cómics que fueron llevados a la pantalla, algunos fueron Spider-Man y Los Cuatro Fantásticos. Ahí estamos viendo imágenes. El Increíble Hulk, por ejemplo. Claro, esa es la versión setentera. Esa fue una serie, sí. Sí. Bueno, Stan Lee siempre, como estábamos diciendo, siempre aparece en las películas. De hecho, un dato curioso. Una vez le preguntaron a Stan Lee cuál es el trabajo que hace en todas sus películas, en todas sus apariciones. Él decía que siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Sí. Así que, bueno, tenía 95 años, ¿no? Si dentro de todo sí estaba viejo.
pero sigue siendo... Pero estaba muy activo, según yo. Sí, está demasiado activo, pero ya desde el año pasado está con problemas de salud, o sea, era algo que podría llegar a pasar, ¿cierto? Ujú. Así que bueno, que descanse en paz el genio Stan Lee. Hablando de noticias frescas, hoy día también tuvimos otra sorpresa que nos dio Disney, ¿cierto? Sí, se lanzó el tráiler de Toy Story 4 a través de las redes sociales de Disney y lo vamos a pasar a ver. Claro, la cuarta versión de Toy Story después de las películas de 1995, 1999 y 2010, que fue la última que este es el tráiler que la estamos viendo ahora, que es cuando Andy, el dueño de los muñecos, ya es una persona grande y por lo tanto vende a Woody y a otros de sus compañeros. Sí. Así que, bueno, una gran sorpresa para el mundo de los fanáticos de Disney, ¿cierto? Uno nunca sabe, bueno, se confirmó que iba a haber una nueva versión de Toy Story, pero nunca hicieron ningún Junio tipo del 2019. Exactamente, así que bueno, estamos ansiosos para ver en qué termina la saga del vaquero y el astronauta, ¿cierto? Sí, yo supe que cuando terminaron de grabar Toy Story 4, Tom Hanks junto a otros compañeros de elenco tuvieron la última toma y se pusieron a llorar. Estuvieron muy emocionales porque ya sabían que ya era la última ya Sí. de las Toy Story. Así que bueno, ahora vamos entonces con la clásica sección del ciudadano Joshua, ¿cierto, Joshua? Así es, vamos a hablar de La Naranja Mecánica. La cinta trata sobre que está ambientada en Inglaterra en un futuro próximo. La pandilla de los Drugos extiende el terror a través de actos de violencia gratuita. Detenido por asesinato, Alex, su líder, acepta servir como conejillo de indias para un nuevo experimento terapéutico que hace que cualquier forma de violencia sea insoportable para él. Una vez puesto en libertad, ahora manso como un cordero, es conducido al suicidio por una de sus víctimas que busca venganza. Alex sobrevive y se lo devuelve a su estado original por orden del gobierno. Bueno, La Naranja Mecánica, sobre esta cinta tenemos harto que hablar. Lo primero que podríamos decir es que desde un punto de vista filosófico, la película trata sobre el libre albedrío, ¿no? Y las consecuencias de ese acto, y también habla sobre la problemática que tiene la sociedad frente a ciertos grupos de personas que son, por llamarlo de forma eufemística, problemáticos, ¿no? Bribones. Claro, bribones, todo el tema de la delincuencia. Ahí estamos viendo la parte más famosa de la película, que es cuando a Alex le hacen un lavado de cerebro, que exacto. la verdad es que es una escena bastante tensa por lo demás. Voy a contar una anécdota. Hace 2 años atrás me quise leer el libro que está basado en la película, que es la novela de Anthony Boyce. Sí, yo lo leí hace unos 4 años. Sí. Hay hartas cosas de qué comentar en ese sentido. Y cuando fui a comprar el libro, la persona que me atendió en la librería me dijo, ¿qué libro estás buscando? Y yo dije, ya, La Naranja Mecánica. Ah, sí, es que bueno, La Naranja Mecánica, es bueno que lo leas. Y me dijo, me empezó a contar como algunas anécdotas del libro y la película. Y me contó que una de sus hermanas fue a ver la película cuando se estrenó. Y cuando llegó a la casa, está así en un estado ya, pero de shock absoluto, y le dijo, mira, fui a ver esta película terrible, qué sé yo, y las cosas que muestra, qué sé yo, pero menos mal que estas cosas no pasan en Chile, dijo. Frente a esa afirmación yo quedé absolutamente helado. Bueno, esta es una de las escenas clave de la película, que es cuando asesinan a un escritor y a la señora del escritor. golpean y qué sé yo. Profesor, no sé si usted ha visto esta película. Para ser honesto, creo que hay películas parecidas a esta, pero no, la verdad que no la he visto. No tengo nada en contra de Kubrick, ojo. No, Kubrick es un genio. Pero yo creo que me faltó dentro de de haber tenido la posibilidad de ver esta película en particular.
Ahora, sí he visto escenas. Yo personalmente, si ustedes me lo permiten, yo creo que esto es como propio del reflejo de una sociedad. O sea, de la época absolutamente, sí. en la época en que fue realizada, fue hecha. Probablemente esto es más propio de sociedades europeas o de la misma sociedad estadounidense particularmente. Recordemos, la película es del año 71. Sí, claro. Entonces estamos viendo ahí que Se adelantó el tiempo. claro, se adelantó un poco al tiempo porque nosotros recién ahora estamos viendo en nuestro país o quizás en Inglaterra, quizás propiamente tal, estamos viendo ahí el surgimiento de pandillas o en Estados Unidos. Y un poco como que dan cuenta un poco de sociedades que han ido de alguna otra manera y que han tenido otra experiencia, la experiencia de la guerra, que eso también cambió mucho a la sociedad europea y la sociedad estadounidense. El surgimiento el surgimiento de grupos musicales también está presente ahí, qué sé yo. Entonces me da la impresión que esta película, que es bastante como quizás como contestataria, que tiene escenas que son bastante particulares, pero nos lleva a pensar que lo que se hizo o lo que se estaba mostrando en ese momento en el cine era realista. Era realista, es decir, era lo que efectivamente después iba a pasar en la realidad. Entonces, Kubrick tiene esa característica de ser futurista, de ir más allá, etcétera. Claro. Pero reconozco, yo hidalgamente, y se los digo a ustedes, yo no he visto esta película, pero la veré. Yo he sabido casos de gente que después de ver esta película queda psicológicamente mal. Es que es una película que uno cuando la ven sin saber nada queda realmente para adentro. Sí, eso es verdad. Sí, sí, aparte que la novela, como le estaba diciendo, es parte de una cierta moda que se dio en la época de cuando se escribió este libro, que es 1984 y Un mundo feliz de Aldous Huxley. Así que si tienen la posibilidad también de leer el libro, háganlo, porque la diferencia entre el libro y la película son bastante similares. A mí personalmente, a mí me encanta La Naranja Mecánica, la película, pero creo que el libro me gusta más. Aparte que el libro está más completo porque el libro tiene 21 capítulos, son 3 partes de 7 capítulos cada uno, y la película te retrata hasta el capítulo 20. El verdadero final está en el libro. No sé, eso es por un tema claro, de porque Kubrick edición. no filmó la última parte del... Pero por un tema de edición, salieron en algunos países la edición real y la otra... Sí, ¿En serio? Algo así he leído. Así que si quieren ver la película y leer el libro es mucho mejor, porque se pueden complementar muy bien. Además que el libro, ya que tú lo leíste, tiene un diccionario atrás. Sí, una jerga que es propia de la pandilla que... De los drugos, de sí. los drugos, sí. El Natsat. El Natsat, claro. Bueno, con esto damos por concluida la sección del Ciudadano Joshua. Nos vamos a una nueva pausa y ya volvemos. Pero no, cuando vaya aterrizando te asustáis porque vais tan rápido, se puta, nos vamos a pasar, weón, nos vamos a pasar, weón. Pero no, es un efecto óptico solamente, weón. Y entras, weón, por la puerta principal y un letrero grande dice, aeropuerto Arturo, no, weón, dice Comodoro Arturo Merino, Comodoro, pues, weón. Como diciendo, weón, puta, cuidado donde venís llegando, weón. Rango de Comodoro, este es el único país que tiene ese rango en Sudamérica. Bueno, mira, yo conozco solamente 2 países en el mundo que tienen rango Comodoro. Uno de Estados Unidos y el otro Francia. Mira, ni siquiera Rusia, que mandaba cohetes para arriba, tenía rango Comodoro. Y el tercero Chile, pues bueno. Así que eso, con este chiste de Coco Legrand, damos por iniciado el comentario sobre el cambio de nombre del aeropuerto nacional, el Comodoro Arturo Merino Benítez. Así que hubo una polémica la semana pasada por el proyecto de cambio de nombre, ¿cierto? Sí, curiosamente el Comodoro Arturo Merino Benítez fue uno de los iniciadores de la aviación acá en Chile. Es de la época de Marmaduke Grove, si es que no lo recuerdan, que es como la primera república socialista. Sí, así que hay los años 20. Claro, los años 20. Sí, efectivamente, ahí ustedes se han encontrado ahí con datos interesantes. Ahora, claro, es decir, nuestro país, aunque
quizás nosotros nos vamos a quedar con escenas futbolísticas, pero la verdad que hemos tenido grandes personajes en la literatura. De hecho, tenemos 2 premios Nobel a nivel mundial, Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Y esto generó precisamente una polémica, porque diputadas como Pamela Giles particularmente no está de acuerdo en homenajear a un maltratador de mujeres que abandonó a su hija enferma y confesó una violación, menos como imagen país. Entonces, eso haría que el nombre del nuevo aeropuerto, de este aeropuerto, o sea, no nuevo, sino que, sí, en realidad nuevo, el aeropuerto... Lo están remodelando. Lo están remodelando, es decir, un aeropuerto que ha ido creciendo a nivel internacional. Y si ustedes me lo preguntan, yo creo que es uno de los grandes aeropuertos que hay a nivel latinoamericano. Es decir, si ustedes van a Ezeiza, yo creo que ya quedó chiquitito al lado de nuestro aeropuerto. ¿El aeropuerto de Lima, por ejemplo? Yo no he estado en Lima, pero puede que quizás plantemos en un rango parecido, pero yo creo que con la nueva construcción ya estamos superando niveles importantes. El de Sao Paulo es gigante. El de Sao Paulo es gigante, pero créame que por comodidad a mí no. Yo también lo conozco. No es me cómodo. gustó, no es cómodo. Y probablemente no estamos poniendo quizás a nivel más europeo, quizás por tamaño. Si alguien ha ido a Charles de Gaulle, que es gigante, pero no es un aeropuerto, a mi gusto, bonito. Sí. El aeropuerto de Barajas. Estilo francés. Claro. A mí me pasa eso con el de Santiago, encuentro que se está agrandando, pero no lo encuentro bonito. Yo lo encuentro cómodo, o sea, puede que no sea bonito. Yo creo que ningún aeropuerto en rigor es bonito. Claro. O sea, si nosotros lo vemos en términos de estética y cuestión arquitectónica, yo creo que el único aeropuerto precioso que al menos yo conozco es el del Uruguay. El aeropuerto de Uruguay. Es que aparte en Uruguay tiene esa ventaja que todo es chico, entonces todo es cómodo. Todo es cómodo, entonces un aeropuerto que si bien es cierto es chiquitito, pero bastante cómodo, qué sé yo. Bueno, yo tuve la suerte de conocer el aeropuerto de Miami hace unos 5 años atrás y realmente sentía que estaba en un mall donde el pasatiempo era que salieran aviones. Claro, es que hay que cuidar, pero lo que nos interesa acá es que precisamente el nombre, Pablo Neruda. Estamos hablando de un premio Nobel de literatura, es decir, nosotros los chilenos en ese plano se nos pasa un poco la mano, proponemos un nombre, pero inmediatamente encontramos la pifia del nombre, que cómo es posible que este señor hizo esto. Pero sin embargo, la diputada Carolina Marzán señala que tiene como principal objetivo reconocer a una de las figuras más importantes de las letras, no solo en nuestro país, sino que a nivel internacional, pero no son el contenido de su poesía ni su legado literario los que generan la resistencia a la idea de renombrar el terminal aéreo, sino polémicos aspectos de su vida. Entonces hay varias preguntas que se hace, en este caso el artículo de Emol, ¿se puede separar al autor de su obra? Chile, después del avance del movimiento feminista, debería instaurar más homenajes a Neruda. Entonces, en 1974 se publicó por primera vez el libro de memorias del poeta Confiesa que he vivido, y el episodio no llamó la atención. Y como poeta Pablo Neruda era muy bueno, dijo Francisco Lago, pero ¿haremos oídos sordos a sus prontuarios de abuso? Entonces se pone en discusión eso. Pero además, la otra polémica que ha surgido es que Neruda le dedicó una oda a Stalin. Ah, sí, claro. Que es uno de los dictadores más brutales del siglo XX, por lo tanto también hay una polémica ahí. Sí. Ahora, yendo al fondo del asunto, hay como sectores de derecha que no les gusta a Pablo Neruda. Obvio. Claro, si era comunista. Pero claro, por comunista, claro. Sí, por comunista, claro. Pero evidente, es decir, aquí yo creo que en nuestro país como que somos inconformistas. Si ustedes me lo preguntan, yo propondría quizás un nombre a lo mejor no neutral, un poco más neutral, Gonzalo Rojas, por ejemplo, premio Cervantes de literatura. O que por último lo dejen como el estilo aeropuerto internacional de Santiago de Chile. Por sí, último, puede ser, claro, pero si queremos, lo que pasa es que nosotros pareciera ser que ya traspasamos esa etapa de colocarle el nombre de la ciudad. Es decir... algo como, entre comillas, genérico. Claro, un poco, claro, me da la impresión, creo yo. Porque esta disputa
en realidad es como un proyecto que viene desde la Cámara de Diputados, entonces hay que tener como ojo cuál es el interés también. Entonces, quizá hay que ser lo más neutral. Nosotros no solamente está la Gabriela, está Jorge Teillier, que es uno de los grandes poetas que ha tenido nuestro país, y yo creo que también ahí se puede hacer un homenaje a un poeta que nunca tuvo un premio importante a nivel nacional. Podría ser la Teresa Wilmont, pero debe ser interesante ir en el avión y escuchar cuánto el capitán va diciendo estamos llegando al aeropuerto internacional, no sé, Pablo Neruda, o al aeropuerto internacional de Santiago, Gabriela Mistral, algo por ahí. A mí me ha pasado varias veces que de repente me dicen, ¿y quién fue Arturo Merino Benítez? Claro. Mucha gente no sabe quién fue. Exactamente. Fue uno de los pioneros en la aviación chilena. Exactamente. Entonces, si nosotros tomamos los datos, nos vamos a dar cuenta que efectivamente el nombre Arturo Merino Benítez no fue puesto quizá en una época en que nadie tenía mucho derecho a opinar, pero estamos hablando del pionero de la aviación en nuestro país. Y bueno, es algo que una cosa que es casi lógica, es decir, estamos homenajeando a una persona que tiene que ver con la aviación, aeropuertos, Claro. naves. Claro, porque más allá de que Pablo Neruda sea un personaje histórico acá en nuestra cultura, poco tiene que ver con un aeropuerto. Claro, entonces es que, por ejemplo, Charles de Gaulle, estamos hablando de un general francés. de un general francés Presidente que, de Francia. Bueno, Presidente pasa de mucho. Por Francia, ejemplo, el claro. aeropuerto de Liverpool en Inglaterra se llama Aeropuerto John Lennon. Exacto, entonces Claro. hay cosas interesantes que nosotros no sabemos, y de hecho nosotros, además de algunos le debe llamar la atención que cuando uno recibe el boleto del avión aparece el nombre del aeropuerto, tal cual Sí. como se denomina. Pero la mayoría de la gente llama al aeropuerto por Pudahuel. Exactamente, nosotros nos acostumbramos así, yo desde que tengo uso de razón, se le denomina aeropuerto Pudahuel. Claro, que está ubicado en esa Y comuna. está ubicado en esa comuna, entonces Más fácil. a lo mejor Suena más bonito, creo yo. hasta incluso podríamos retomar el nombre, pero esta es una disputa que si ustedes me lo preguntan, puede ser interesante. Nosotros los chilenos estamos debatiendo, cosa que es muy bueno debatir los nombres. Pero también es una disputa que me huele un poquitito artificial, que pero no deja de ser interesante cambiarle a lo mejor el nombre y probablemente acostumbrarnos a otro nombre y ojalá tomar no solamente a literatos, probablemente a científicos, ¿por qué no? Claro. Bueno, Así que ese es también una cosa que no deja llamar la atención, pero también es interesante ver dónde va a llegar esto. Si ustedes me lo preguntan, quizá a lo mejor el nombre de Pablo Neruda puede que no sea ¿El para indicado? algunos el más indicado, para otros probablemente sí, pero a mí me da la impresión que es interesante ver eso. Yo creo que el aeropuerto ha ido cambiando, está más grande, está ¿cierto? Otra parte del aeropuerto, etcétera. bueno, hablando de aeropuertos, comodoros, comandantes, etcétera, hubo un cambio de un comandante, un jefe procesado. Sí, bueno, hay un ex comandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheire, que fue sometido a proceso y detenido como supuesto cómplice de los crímenes de la Caravana de la Muerte en La Serena el año 1973. Él había sido, general Cheire, llegó a ser comandante en jefe del ejército durante el periodo de Ricardo Lagos. Él había sido delegado militar en España y llegó a hacerse reconocido por un seminario que se hizo en España por parte de connotados personeros socialistas que habían sido invitados a España a participar en un congreso. Entonces ahí se hizo visible la figura del general Cheire, Juan Emilio Cheire, que posteriormente, el año 2001, fue nombrado comandante en jefe del ejército. ¿Ya? Sin embargo, ya en la época en que él era comandante en jefe del ejército, ya hubo algunas personas que habían sido víctimas de la Caravana de la Muerte, que lo habían reconocido en
actos de tortura y también en algún acto de encubrimiento en La Serena, en el regimiento número 2. Entonces, una cosa importante, el general Cheire, en esa época él era teniente de ejército. Por lo tanto... Esto fue en La Serena, creo. Esto fue en La Serena, sí, esto fue en La Serena. Les recuerdo que la Caravana de la Muerte fue una operación para eliminar precisamente a opositores del gobierno de Pinochet, y muchos de ellos fueron fusilados. Bien, entonces los sobrevivientes de este episodio de la Caravana de la Muerte lo recuerdan incluso como uno de los torturadores de los detenidos que posteriormente fueron fusilados, por lo cual el 24 de junio pasado el abogado de Derechos Humanos y representante de los familiares de las víctimas, Cristian Cruz, solicitó su procesamiento como autor de los delitos. Bien, sin embargo, el juez Carroza rebajó esto no solo no en calidad de inculpado, sino que más bien en calidad de encubridor. Por lo tanto, ahí se rebajó la condena y es por eso que quedó con 3 años de libertad remitida. ¿Ya? Claro. Cheire también estuvo involucrado en los asesinatos del matrimonio conformado por el argentino Bernardo Legerman y la mexicana María del Rosario Ábalos en la comuna de Vicuña en el año 73. El hijo sobreviviente de la pareja, Ernesto Legerman Ábalos, de 2 años a la fecha, fue llevado al regimiento Arica y Cheire lo entregó a un convento de monjas. También ahí hay otro efecto importante. Todo esto ocurrió, lo de La Serena, o los hechos que ocurren en La Serena, es en el regimiento Arica número 2 de La Serena, y les recuerdo que el general que estaba a cargo era el general de brigada que estaba a cargo de la operación Caravana de la Muerte, era el general Sergio Arellano Starr. Bien, ¿ya? Que hoy día está fallecido, y esto comienza precisamente a jugarle en contra a Cheire. Les recuerdo que Cheire, después de que deja la comandancia en jefe del ejército, pasa a ser presidente del CERVEL, del Servicio Electoral. Sí. Bien. Y además tenía un cargo de Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ahora, Cheire, durante su periodo como comandante en jefe, fue bastante histórico lo que pasó, porque el ejército condenó la violación a los derechos humanos y se hicieron las mesas de diálogo, si mal no recuerdo. Sí, ahí hay que hacer una consideración importante. El mérito que se le asigna a Cheire fue que él, yo dije que había asumido en el 2001, en realidad el 2002, y lo que él hace, más que pedir perdón, es decir nunca más, que nunca más el ejército se había involucrado en una situación como la que ocurría a contar del año 73 en adelante. Bien, les recuerdo que el ejército, aunque, y esto está documentado, está en el informe Rettig, está en la comisión Balich, en las reparticiones del ejército hubo personas que fueron torturadas, que eran opositores al gobierno de Pinochet. Bien, se ocuparon recursos del Estado para este tipo de operaciones. Hubo cárceles secretas de la CNI que eran comandadas por personal del ejército, donde también llegaron muchas personas, ¿ya?, que fueron torturadas, que desaparecieron, y eso es precisamente una mancha importante que tiene el ejército de Chile hoy día. También una cosa importante, ¿no? Esta judicialización llega justo en el momento en que el ejército tiene que nombrar a su alto mando. Les recuerdo que pasaron 21 generales, pasaron a retiro, producto de esta situación irregular precisamente de los pasajes, esta malversación de fondos, muchas gracias, de recursos del Estado, y que precisamente era una triangulación de dinero. Entonces, acá la imagen del ejército queda bastante a mal traer,
muy dañada, y eso no solamente lo digo yo, lo dicen bastantes analistas, y lo que tiene que hacer el ejército es recuperar esa confianza. Es decir, y lo otro que señaló el ministro Espina es que ninguno de los generales que habían sido nombrados en el alto mando actualmente estaban vinculados a violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, ahí hay algo que tiene que hacer el ejército. Yo les recuerdo que el general Palza de Argentina, una de las cosas que más hizo durante su periodo fue pedir disculpas. Es decir, la entrevista que él daba en Argentina era: les pedimos disculpas a los ciudadanos argentinos por lo que hicimos nosotros durante la dictadura militar. Como lo que hizo Elwin. Sí, lo que hizo Elwin es bastante meritorio, a pesar de que yo personalmente no necesariamente lo podría compartir, pero es bastante meritorio decir: pido disculpas. Pidió perdón a nombre del Estado de Chile. A nombre del Estado de Chile, es decir, cuando hay un recinto militar que se ocupa para torturar a ciudadanos del propio país, eso requiere una reparación, claro, importante. Entonces, en eso yo creo que a pesar de que el fallo en este proceso es bastante particular, pero independiente de eso hay un procesamiento, ¿ya? Entonces, sin embargo, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, por supuesto que no están de acuerdo con este fallo, lo consideran que es casi nada, ¿ya? Pero estamos hablando de libertad vigilada, por ende orden de arraigo, no puede salir del país, etcétera. Pero queda claro que él actuó en calidad de encubridor. ¿Bien? Y como último dato, decirles que Juan Emilio Cheire no es que sea el primer comandante en jefe del ejército. Les recuerdo que Pinochet también lo era. Fue procesado, estuvo en calidad estuvo con detención domiciliaria, así es que, y más aún la familia de Pinochet, entiendo que tiene que pagar una abultada cantidad de millones de dólares por defraudación al fisco. Bueno, cambiamos un poquitito de tema porque también tenemos esto del corredor biooceánico, quiero decir. Biomecánico, así como el puente Caucao. Claro, por eso lo está. Claro. Bueno, esto es interesante porque en los corredores biooceánicos es aquí donde hay varias aristas. Aquí vienen estas tramas de corrupción porque OAS y Odebrecht, que son empresas inmobiliarias, buscan precisamente adjudicarse muchos de estos proyectos biooceánicos, es decir, construcción de puentes, construcción de carreteras, etcétera. Bien, no sé si estará por ahí. Y dice: el ministro de Obras Públicas de Bolivia, Milton Claros, aseguró que a Brasil le conviene más ejecutar el tren bioceánico que plantea Bolivia y que también incluye a Perú como columna vertebral del proyecto, tomando en cuenta su área de influencia, el aporte al Producto Interno Bruto y su factibilidad. Claros se refirió al tema en alusión a la propuesta chilena de establecer un corredor bioceánico que conecte a Brasil con puertos nacionales. Este corredor que propone Chile tiene muchos tramos con dificultades técnicas en cuanto a longitudes, son prácticamente 1.448 kilómetros por construir nuevos versus los 800 kilómetros que nosotros tenemos que construir. Es decir, en el fondo lo que están tratando de hacer es decir, no, mire, llegar a Perú es mucho más fácil que llegar a Chile, ¿ya? Sin embargo, una de las cosas que uno no puede hacer en este tipo de proyectos es dejar afuera a los países que en algún momento suscribieron algún tipo de tratado, en este caso Mercosur. Bien, entonces, la propuesta boliviana incluye al estado de Mato Grosso do Sul, que aporta 36,76% del Producto Interno Bruto de Brasil, mientras que la opción chilena solo incluye al estado de Paraná, cuya influencia en la economía brasileña es apenas un 5,76%. Eso es como un poco lo que se busca, una cosa casi como de recursos. Y si ustedes lo ven en la gráfica, nosotros podemos ver cómo un tramo que va desde Porto Alegre pasa precisamente por tierras argentinas y llega a Chile de manera directa. Y esto también beneficia al Uruguay, y si ustedes se fijan, los tramos son prácticamente rectos, es decir, aquí como que no hay curva, no hay que hacer tanto desplazamiento,
Igual el territorio argentino es bastante extenso, así que hay que tener un poco de ojo con eso. Lo que sí se tienen que mejorar las infraestructuras, sobre todo en Argentina, ¿ya? Bolivia plantea que es una realidad porque es más factible que cualquier otro presupuesto para la región y enfatizó que este proyecto incluso fue respaldado por la Unión de Naciones Sudamericanas. Entonces da la impresión que lo que plantea Bolivia, lo que busca en realidad es que no sea considerado nuestro país por las razones que probablemente nosotros ya hemos discutido, que tiene que ver precisamente con el fallo de La Haya. No hay que actuar así. Es decir, si estos son otro tipo de problemas, esto incluso puede beneficiar incluso a Bolivia si estamos hablando de puertos, de puerto a puerto, puertos nacionales, etcétera. Y ojo que en Brasil vive una buena cantidad de seres humanos, ¿eh? Sí, hay una población súper, bueno, no por nada es la población más grande de toda Sudamérica. Exacto, así que esto es esto va a significar de alguna otra manera discusiones que van a implicar necesariamente, probablemente va a haber ahí un acuerdo entre Chile y Brasil, probablemente incluso la propuesta boliviana puede que no sea considerada precisamente por cuestiones políticas. Bien, jóvenes, bueno, eso es. Bueno, y pasando al último tema. Sí, los últimos temas, sí. Sí, ¿se imaginarían ustedes el fin del dinero... Del dinero plástico? Pero yo me lo imagino, yo de hecho opero, no, yo todavía creo en la moneda de 100 pesos, en la moneda de 50, en la chaucha. En la chaucha ya. En la chaucha yo pago la VIP con moneda. Así que no, yo soy creyente en el del efectivo. En el efectivo. Lo que pasa es que yo provengo de otra generación, yo sé que tengo varios contemporáneos que ya se acostumbraron a estas transacciones sin moneda, pero es parte de lo que viene, ¿eh? Sí, así es. Bueno, porque en este último tiempo se han creado una serie de aplicaciones. Por ejemplo, un smartphone. Como este smartphone venga por código NFC y pague. Se puede pagar automáticamente. Porque aquí dice que la mayoría de los teléfonos ya posean este chip de esta tecnología. Además, buscan acoplar todo esto al uso de smartwatch, de los relojes electrónicos que uno puede pagar automáticamente. También está en este último tiempo salió la aplicación Match, que está asociada con BCI, que es una wallet, porque ahora se llama monedero electrónico, que se puede asociar a cualquier banco y que de ahí puede hacer un depósito y ya esa tarjeta puede ser usada como tarjeta de crédito prepago. Que ojo, eso ya es muy distinto al sistema ya tradicional, porque con las tarjetas de crédito tradicionales el banco le da un cupo, un espacio para que pueda ocupar esa tarjeta. En cambio estas ya son prepago. Por ejemplo, uno puede comprar por AliExpress por medio de esta tarjeta. Bueno, también establecen de que se viene el adiós a la clave dinámica. Es el Digipass, la tarjeta de coordenadas que de repente piden tal número y si uno se equivoca tiene que hacer todo de nuevo. Exacto. Y buscan que por medio de esto se empiece a potenciar cada vez más la utilización de aplicaciones como Match. Y por último, lo más nuevo que hay es el Bitcoin. El Bitcoin, que no sé si ustedes han escuchado de eso alguna vez. ¿Moneda digital? Sí, moneda 100% digital, que yo aquí lo ocupo. Ah, qué bien. Sí, si no es muy entretenido, pero tiene que estar bien atento con la wallet. Ya, porque pero, disculpa, la moneda digital implica que tú, en estos momentos, ¿cuánto cuesta una moneda digital, por ejemplo? El Bitcoin ¿Sí? Actualmente está a 4 millones de pesos. Ya, es decir, tú tienes 4 millones de pesos. No, porque el Bitcoin se puede subdividir en 0,000 hasta 8 decimales. Ya. Y actualmente yo tengo 80.000 satoshi. 80.000 satoshi es la unidad más pequeña. Y ahí 8.000 satoshi. 80.000 equivale a 5.500 pesos. 5.000 cosas. Oye, una ganga. No tienes prácticamente nada. No, pero la novedad de esto es que como moneda finita tiende a subir siempre. Y si por ejemplo uno vende y opera mal,
porque esto es por oferta y demanda. Sí, sí. 100% especulativo. Si uno vende mal y pierde plata, el otro se sabe que otro está ganando. Ya, ¿y tú has ganado plata con el Bitcoin? Yo sí he ganado. ¿Y cuánto plata has ganado? Que es muy relativo. Pero, por ejemplo, 10.000 pesos, 20.000 pesos, Sí, 30.000 pesos. Sí, en un principio gané 10.000 pesos y después vino la hecatombe generalizada que bajó desde $20.000, porque eso fue lo que llegó a costar de 20.000 a 100.000 dólares. Y una consulta, bueno, yo entiendo que el Bitcoin en algunos países está prohibido. Sí, así es, porque es prácticamente pasar un billete de 1.000, transformarlo y se puede abultar la cifra, haciendo una especie de lavado de activos. Y además el Bitcoin en este último tiempo siempre ha estado ligado a la Deep Web. La Deep Web es la parte oculta del Internet, que ahí se pueden comprar desde armamento, tráfico de personas, matar gente, de todo. Es el mercado negro. Se puede prestar para delitos. Exactamente. Porque como la clave es, por ejemplo, si aquí ustedes ven la dirección de la wallet, siempre está acompañada con el 2X, 53 y de ahí otros números más. Y cuando uno la envía, se encripta todo esto. Y solamente se sabe que se mandaron tal cantidad de dinero y después uno puede dirigirse a un exchange y retirar toda la plata. Por eso por algunos es aprovechado, pero por otros es mal aprovechado esto. Ahora, otra consulta. Respecto de la primera parte que tú expusiste, ¿cuál es el riesgo que se corre con los hackeos? Porque si yo voy a utilizar solamente transacciones virtuales, etcétera, ¿cuál es el riesgo que se corre con un hackeo? Porque una de las cosas que hoy día los bancos están advirtiendo, y de hecho se le ha pedido a muchas empresas bancarias, el Fondo Monetario Internacional lo ha dicho, el Banco Mundial, que por favor incorporen en su directorio especialistas en estas problemáticas, porque estamos viendo que hay hackeos. En la orden del día hay hackeos. En Chile, de hecho, la última semana hubo un nuevo hackeo al Banco Chile, etcétera. Entonces, ¿qué implica todo esto? ¿Va a haber una nueva forma de hacer las transacciones? ¿Van a ser más seguras? ¿Mi celular es seguro para hacer una transacción? Sí, todo es seguro. Todo está asociado a la utilización de firewall y de un buen antivirus. Bien. Sí, porque yo he escuchado casos de gente de mi grupo de inversionistas que sí, en serio, que han llegado a perder $1.500. Y el exchange no responde. No responde porque están todos asociados a las normas que establece el exchange. Claro, porque yo creo que ese es uno de los temas que hacen que estos sistemas en algún momento, si se caen o se hackean, puedan ser considerados como poco confiables. Yo en lo personal, si tú me lo preguntas, yo utilizo y sigo utilizando la moneda en efectivo. Y claro, es decir, hasta incluso a mí a veces yo me atrevo a decir que me cuesta un poco utilizar la maquinita, es decir, si voy al metro y voy a la maquinita, a veces debo reconocer que se me da en collera y le echar el billete a la máquina. Entonces, pero independiente de esos detalles, claro, es decir, para personas que tenemos, yo ya estoy en los 50 años, que me cambien el sistema, algo nuevo. Claro, es decir, puede ser algo nuevo. De hecho, yo no sé hacer transacciones. De hecho, a mí a principios de año me pasó que mi hermano me dijo, pero ocupa tu tarjeta de débito. Y dije, ¿cómo se ocupa? no sabía que estaba tan acostumbrado a ocupar la monedita, y después mi hermano me dijo, pero como tan guaso, aprende aquí, y ahora yo ya la sé ocupar. Claro. Lo que sí yo no sé es sacar dinero de un cajero automático. Bueno, eso yo también, a mí también me complicaba. Yo de hecho alguna vez tuve tarjeta para sacar plata del cajero automático, que entiendo incluso suele ser tan complejo, porque a veces la clave queda metida ahí, y alguien que sepa de esto hasta incluso... Claro, viene y la puede sacar. Claro, y entonces de esa manera también, es decir, yo he optado por no tener quizás una cuenta corriente, porque no sabría cómo manipular, cómo manejarla. Entonces, en ese plano yo creo que hay un segmento a nivel mundial o acá en Chile que a lo mejor no está dispuesto a
a que desaparezca el billete. Además que hay billetes Claro. que son tan re lindos. Es decir, Sí, si eso es ustedes, verdad. si ustedes miran, por ejemplo, en Argentina, el gobierno de Cristina Fernández sacó un billete de 100 pesos, pero que es una maravilla, es decir, una obra de arte. Bueno, y también dentro de la otra dentro de la mirada ya más a futuro establecen que el Bitcoin y con la tecnología blockchain, con la cadena de bloques, esto está recién surgiendo. Y que esto incluso aseguran de que el precio de esta criptomoneda podría llegar a valer 100 millones de dólares. Lo cual haría que mucha gente se haga millonaria de la noche a la mañana, como lo que pasó en los periodos de 2009 a 2014, el cual subió de 0,8 dólares el Bitcoin a más de 1100. Y tú estás esperando esa posibilidad. Tratando de ver. Ya. Oigan, y hablando de internet y todo eso, ¿vieron el nuevo video viral? ¿Cuál? El del dinosaurio. Sí, ese algo supe. sí, el sí, que sí. canta Auxilio, me desmayo. Sí, el ¿Tenemos cual- video? Sí, Ese de ahí, video. sí. Claro, Auxilio, me desmayo, calle ese viejo lesbiano es el nuevo viral, nuevo viral, sí. tomando en cuenta de que hace poquito tiempo fue el Kiki Challenge, luego fue a bailar como Fortnite, ahora tenemos a el viejo lesbiano. Sí, así es. Bueno, ¿Tiene ritmo? Sí, tiene buen ritmo la música. Pero bueno, para contextualizar, ¿por qué surgió esto? Es porque en las redes sociales hay bueno, y en los smartphones hay aplicaciones, hay una aplicación que se llama Jurassic Park Builder. Lo que busca es crear su propio parque jurásico, pero de manera virtual. Y lo que hicieron es que vinieron, tomaron esa imagen de ese dinosaurio y lo pegaron y le pusieron música, voz de fondo. y eso es lo que dice. Está bueno. Sí, ¿no? Y también como tanto el éxito que pusieron esta canción en Spotify. Así que pueden escucharla todo el día, esta canción. Bueno. Oigan, El nuevo hit del verano. El nuevo hit del verano, exactamente. ya pasó por el Opa Gangnam Style y todo. Bueno, señores, ha sido un placer, como siempre, como cada día lunes, estar con ustedes. Bueno, Joshua, profesor, Felipe, Gracias. como siempre un placer. Bueno, nos vemos la próxima semana en el capítulo de la próxima semana, un poco redundante, en el próximo capítulo de Pacífico al Día. Nos vemos. Chao. Chao.